¿Cómo estás? Buen día, Lucho. Claro, recordemos que el 11 de noviembre habíamos conocido ya el cierre de la investigación y con esto, como tú decías, pasamos a la etapa entonces donde la Fiscalía el día de ayer, viernes, finalmente emite este documento y también conocemos de mano lo que tú decías, la cantidad de años que ha pedido entonces para poder condenarlo. Ya tú lo decías, 14 años, de los cuales 10 equivalen finalmente al delito de violación de mayor de 14 años y otros 4 por un abuso también sexual contra mayor de 14 años. Eso finalmente es lo que sumaría toda esta petición que ha hecho la Fiscalía. Si es que de todas formas finalmente no se accede a la reapertura de la investigación, que recordemos parte de lo que también ha pedido la defensa de Manuel Monsalve. Pero fíjense que este documento que ya se ha conocido también habla un poco de cómo fue la investigación, de la cantidad de documentos, más de 100 documentos, registros documentales que hay y que van a aportar a esta investigación y a los argumentos que tenga la Fiscalía, y además más de 84 testimonios. Entre ellos, Lucho, también sabemos, por ejemplo, el en ese entonces ministra de Interior, Carolina Toá, también en el caso del ministro Cordero, incluso el presidente de la República. Claro, si te acuerdas, Dani, procesalmente este caso partió bien distinto de otros. Tú que has reporteado harto policial y que te toca ir harto al Centro Justicia, habitualmente las personas o se investiga, se emana una orden de detención y después se formaliza. Este caso, eso sí, tuvo una situación distinta, que fue esta primera audiencia antes de que Manuel Monsalve fuera detenido, que creo que fue una audiencia de cautela de garantías, pero fue como una preformalización, donde el fiscal Armendáriz entregó todos los detalles de cómo había sido la investigación y entregó detalles súper claves de cómo fue, por ejemplo, el allanamiento al hotel donde vivía Manuel Monsalve. No sé si te acuerdas que él cuenta que cuando llegan hasta la habitación del hotel, Manuel Monsalve empieza a declarar y le dice, yo no hice esto, no me acuerdo de nada, yo no tengo nada que ver. Y Javier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, que es quien está llevando esta investigación, le dice, no me cuente nada, no me declare nada. Usted tiene derecho a guardar silencio, todavía usted ni siquiera está formalizado. Estamos haciendo una diligencia investigativa. Si usted quiere hablar, preste declaración. Y Manuel Monsalve insistía en hablarle hasta que en un momento Armendáriz le dice al fiscal que estaba con él, tómele declaración entonces. Y ahí Monsalve se echa hacia atrás. Pero ahí supimos una serie de antecedentes de esta investigación, lo supimos de la manera explícita que se hace en los tribunales, en una audiencia que es de carácter público. Después, cuando se entregaban otro tipo de detalles, ahí eso sí se hacía salir a la prensa por el tipo de delito que se está investigando. Pero ahora, claro, ya vemos que la investigación ya termina y esto es súper habitual, que las defensas pidan reabrir las investigaciones, porque muchas veces con esto dilatan y teniendo los plazos de investigación y las medidas cautelares, esto después se abona a eventuales condenas, cuando es, por ejemplo, prisión preventiva. Claro, de todas formas, si se rechazara finalmente esta reapertura de la investigación, que es lo que tú decías, Lucho, ya tendríamos un inicio del juicio cerca del 20 de enero, o sea, estamos ya bien próximos también a poder ver esa etapa de preparación del juicio, que es lo que viene ahora. Y yo te decía que ahí ayer parte de lo que también se conoció en este documento y finalmente que va a engrosar este detalle finalmente de lo que ocurre en el juicio es, por ejemplo, que hay 105 pruebas documentales, además 89 testimoniales, son parte todas finalmente de las pruebas que ha ido juntando el fiscal Armendáriz, como tú decías, para poder llevar esta investigación. Y además el detalle también del relato que hay de parte de quienes eran autoridades en ese tiempo, algunas que siguen vigentes y que también fueron citadas, por supuesto, por la Fiscalía para poder entregar su declaración en este caso. Eso es parte de lo que se ha ido conociendo, ya lo decíamos, y estos 14 años que yo les comentaba finalmente se desglosaban entonces en 10 años entonces por violación de mayor de 14 años y finalmente otros 4 más que serían por un abuso sexual de mayor de 14 años, entonces así sumando cerca de 14 años lo que está pidiendo la Fiscalía, Lucho. Dani, ¿son 2 hechos o solamente, son 2 delitos, pero estos 2 delitos apuntan a 2 hechos, es decir, a lo ocurrido el 22 de septiembre y a lo ocurrido previamente el 2 de septiembre, creo que es, afuera del Costanera Center? ¿O solamente por los hechos del 22? Claro, hechos son...
Por los hechos, dice, hechos ocurridos el documento, hechos ocurridos el 22 y el 23 de septiembre del año 2024. En eso finalmente son lo que finalmente acude. Eso también, Lucho, y en paralelo a las investigaciones que también sabemos se llevaban a cabo por lo que tenía que ver con lo que pasó con la Policía de Investigación, y que también decían, nos fuimos enterando de cómo también habían ido a tratar de recuperar esos registros, todo eso que también corría finalmente en paralelo a la investigación como tal de los hechos que involucraban a Manuel Monsalve. Y yo te decía que si finalmente no se decide reabrir la investigación y se rechaza esta petición que ha hecho la defensa, ya el 20 de enero tendríamos entonces el inicio y la preparación de este juicio. Claro, un juicio que va a ser bien largo. Va a ser bien largo por el tipo de delito, por las pruebas que se van a presentar, y no se descarta quizás la declaración de la víctima, que eso lo habíamos podido ver por distintas investigaciones que se han realizado, pero no sería extraño ver la declaración de la víctima en el juicio, que lo más seguro ella declare detrás de un biombo o desde otra sala, que va a ser una situación bien impactante. Claro, eso es parte de lo que también se podría sumar a todos estos documentos que les decíamos ya tiene la Fiscalía, y ahí ya finalmente podría complicar el panorama para la defensa. Se va a seguir finalmente siendo parte de la discusión. Y yo te decía, finalmente lo que tanto le ha generado ruido a este gobierno, que va a terminarlo finalmente con el inicio de este juicio entonces en contra de Manuel Monsalve, que recordemos además está en su casa finalmente en la región de Valparaíso, y que está cumpliendo entonces con este arresto total, que también fue parte de lo que vimos, el Lucho, durante todo este tiempo, la modificación de esa medida cautelar, que también fue una petición insistente de parte de la defensa, y que ya en una última instancia logra finalmente sacarlo de Capitán Llaver y trasladarlo a la región de Valparaíso, donde finalmente está cumpliendo con este arresto total en su departamento, y ahí finalmente desde ahí va a tener que salir para enero, cuando comience esta operación del juicio. Ok, muchas gracias, Dani. Lo decías recién, si se rechaza la petición a la defensa, aproximadamente 20 de enero debería ser la audiencia de preparación de juicio oral, que es donde se entregan todas las pruebas ante el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, y de ahí debería ser entre febrero y... no, yo creo que más tirado hacia marzo el inicio del juicio. Exactamente, ahí vamos a estar pendientes según lo que vaya investigando, y lo que tú decías también, Lucho, que no vayan a acceder a reabrir la investigación, lo que también podría dilatar más los plazos, y ahí también es una estrategia que va a insistir la defensa. Ok, muchas gracias, Dani, nos vemos.